Millones de personas pendientes hoy de esta comparecencia tras el Consejo de Ministros que defina los detalles de la retirada de mascarillas a partir de mañana. Sabemos las líneas generales y que las mascarillas se mantienen en centros sanitarios, de mayores, en transporte público, pero las empresas esperan una mayor concreción para saber si exigen a sus trabajadores que las sigan llevando en su centro de trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque a estas alturas millones de personas aún no saben si tendrán que llevarla en su puesto de trabajo o no. El Gobierno ha delegado en las empresas esa exigencia, por lo que la retirada de las mascarillas en interiores no será un proceso inmediato, pese a este decreto. Y lo que son las cosas, mientras en nuestro país empezamos a decir adiós a la mascarilla, en el otro lado del mundo mantienen un draconiano aislamiento en el que millones de personas siguen confinadas en su casa. Dos formas distintas de enfrentarse a un virus que sigue ahí. Son dos estrategias distintas, la de los países occidentales, que han permitido la inmunización paulatina a costa de varias oleadas de contagios y muchos muertos, y que utilizan en China, donde consiguen detener las primeras variantes, pero ahora se ven amenazados por el contagio masivo de Omicron. Los chinos temen una gigantesca oleada que vuelva a poner contra las cuerdas su sistema sanitario y por eso tratan de controlar los contagios. La cuestión es, ¿hasta cuándo podrán mantener este aislamiento que ya supera las 3 semanas en la populosa Shanghái? Por cierto, que de ese Consejo de Ministros sale otra noticia: la próxima visita del presidente Pedro Sánchez al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aún sin fecha determinada. Sánchez acudirá a un país donde los horrores de la guerra siguen saliendo a la luz a medida que se desentierran fosas comunes en las zonas que estuvieron ocupadas por el ejército ruso. Los combates más duros se centran en la zona del Donbass y en la ciudad de Mariupol, donde Rusia ha dado un ultimátum a las escasas fuerzas ucranianas que aún resisten allí. Y nos iremos hasta El Salvador, donde tienen un serio problema de inseguridad. Las llamadas maras o pandillas de crimen organizado que han transformado el país centroamericano en uno de los más peligrosos del mundo. Pero las draconianas medidas para luchar contra esas maras, decretadas por el presidente Nayib Bukele, añaden en ocasiones más inseguridad aún. Los medios de comunicación tienen prohibido hablar de las maras y el Estado amenaza con no alimentar a los presos en la cárcel como represalia. Al margen de la constitucionalidad de estas medidas, ¿realmente están sirviendo de algo? ¿Por qué tantos jóvenes caen en las redes de estas organizaciones de delincuentes? Hoy vamos a hablar de este asunto también. Pero comenzamos con la noticia del día, las mascarillas, porque hoy se ha aprobado el que se dejen de usar en interiores, con excepciones, por supuesto. Pero hay comunidades como Cataluña que ya se ha adelantado a esta medida en los colegios y ha decidido que ya, desde hoy, hay que quitar esta obligación en la región. ¿Quién podía desde hoy no llevarla allí? Pues los alumnos de primaria, aunque a juzgar por estas imágenes grabadas esta misma mañana, la mayoría, bueno, pues las han seguido llevando. Solo se ha permitido no llevarlas a los más pequeños. Bachillerato y en FP, como el resto del país, podrán quitársela a partir de mañana. No hay dudas en los colegios, porque a partir de mañana no habrá excepciones. En todo el país el alumno que lo desee podrá no usarla. Lo ha dejado claro la ministra Carolina Darias, que hace solo unos minutos ha hablado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha aprobado que esas mascarillas no sean obligatorias. Se pone fin a una medida que se tomó hace ya 700 días. Aunque por supuesto habrá que seguir llevándola aún en determinados lugares. En los centros de trabajo estará en manos de las propias empresas. Las mascarillas dejan de ser obligatorias, salvo en determinadas excepciones. En los centros, en los servicios y en los establecimientos sanitarios también serán obligatorios en los centros sociosanitarios. No será obligatoria para las personas mayores que viven en ellas, sí lo serán para los trabajadores y en el caso de las visitas, cuando estén de visita y por tanto compartan zonas comunes. En el entorno laboral, con carácter general, las mascarillas no serán obligatorias. Los responsables en materia de prevención de riesgos laborales podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen convenientes. Ya no serán obligatorias en eventos multitudinarios. Pensemos, lo que se nos viene a la cabeza,
partidos de fútbol, partidos de baloncesto, tanto si son al exterior como en el interior. A eso sí, se aconseja un uso responsable. Mientras el Consejo de Ministros aprueba esta ley, en otros países como Estados Unidos, la justicia revoca la decisión del gobierno de mantenerla en ciertos espacios públicos. Pero lo peor ahora mismo lo están viviendo en China. Fíjense qué situación, qué imágenes nos encontramos en este país, de calles desiertas. De nuevo, solo están las personas que están controlando ahora mismo en la calle, que no haya nadie. Es que no se puede salir a la calle, es un aislamiento estricto, el que ya va casi para un mes que mantienen allí, hasta tal punto que se han establecido muros en las calles, ya ven que algunos de ellos se asoman, para separar unos de otros, no se puede ni acercarse a los escaparates. Esto está llevando a muchas personas a las que no se les permite ir al comercio a comprar comida, tener que pedirla a través de las empresas de delivery que pueden estar actuando y que están suministrando de alguna manera a las personas que no se surtieron lo suficiente o cuyas provisiones se han ido menguando poco a poco. Desde luego, por el momento, esta medida no parece que esté siendo efectiva para frenar totalmente el virus. No habrá 15 días más, así lo ha decidido un juez de Florida. La mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte público. La administración de Biden decidió mantenerla 2 semanas hasta tener informes, pero tras esta sentencia elimina la medida. El Centro de Control pidió continuar con esta medida para evaluar con la ciencia y cumplir con la responsabilidad de proteger. Por lo tanto, es decepcionante, lamenta la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Y como las noticias vuelan, las principales aerolíneas del país han anunciado que tampoco exigirán a los pasajeros llevarlas. En el metro de Nueva York, muchos ciudadanos aseguran que seguirán usándolas por seguridad. No importa lo que hagan en Florida, yo la usaré, asegura este viajero. No la tengo puesta en este momento, está bien para mí, dice este otro usuario. En cambio, en China, los 26 millones de residentes de Shanghái cumplen un mes de confinamiento, mientras continúan los cribados masivos para detectar todos los casos. En las últimas 24 horas se notificaron 17.000 contagios asintomáticos y 7 fallecidos. Se han realizado más de 37 millones de pruebas desde el 15 de abril y se harán más en los próximos 3 días, anuncia el vicealcalde de la ciudad. Ante las restricciones impuestas en las últimas semanas, el gobierno chino ha anunciado apoyo financiero para las empresas afectadas, un paquete de 23 medidas para garantizar la liquidez y promover las exportaciones. El Banco Nacional otorgará préstamos y aumentará la financiación a pymes para fomentar la inversión. Pero miren, si algo nos ha enseñado esta pandemia es la importancia de la vacunación. Y no solo ya contra el COVID, sino contra otras enfermedades contagiosas que aquí hemos erradicado, como el sarampión. Pero vean el problema, la tragedia que un brote de esta enfermedad ha provocado en Afganistán, donde ha matado a 130 niños, 130 menores de edad, al menos 16.000 se han contagiado y según las autoridades la razón se debe precisamente a que el sistema de vacunación no funciona. Allí la población infantil es la más perjudicada por la guerra, por el hambre y por la pobreza, también ya ven por las enfermedades. Se inicia ahora una campaña contra el sarampión para vacunar a más de 1 millón de pequeños de menos de 5 años. Una semana después de las fuertes lluvias en Sudáfrica, 10.000 soldados del ejército siguen realizando labores de rastreo y limpieza en las zonas más golpeadas. Las labores se centran ahora en el río que pasa cerca de la ciudad de Umbumbulu. Según los vecinos de esta localidad, la crecida del río se llevó a una mujer y su hijo. El número de víctimas mortales asciende ya a 443 y hay 63 personas que aún siguen en paradero desconocido. Las autoridades aseguran que se desconoce cuántos hogares han sido destruidos, pero se cuentan por miles las casas anegadas sin agua y sin luz. A esto sumen que uno de los puertos más transitados del país continúa cerrado. Y van a ver una imagen en directo que nos llega desde mucho más cerca, desde Lanzarote. Esto es Puerto del Carmen y pueden observar perfectamente el viento que hace.
Aquí en Canarias, tras el episodio de calima, que aún perdura, por cierto, por ejemplo, lo pueden ver ahí en el horizonte, ha sido el viento y la mala mar los que mantienen en alerta a los servicios de emergencia. José María de País nos cuenta la situación en esa isla. El viento está siendo el protagonista en todas las islas, rayas de 75 kilómetros por hora, sobre todo en Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa y en las islas de alto relieve. Sin ir más lejos, hoy en Gran Canaria, concretamente en Bogán, se han registrado picos de hasta 85 kilómetros por hora. Este aviso amarillo también se traduce en un fuerte oleaje en el mar, lo que se llama oleaje combinado. En casi todas las costas de nuestro archipiélago, las olas registran una altura media de 3 metros. Hay que señalar que este aviso amarillo también viene acompañado por una baja nubosidad, así como por un descenso de las temperaturas. Esta situación va a acompañar a todos los canarios, al menos también durante la jornada de mañana. El jueves se espera que el tiempo vuelva a la normalidad. Nos volvemos hasta Ucrania, donde la retirada rusa de la periferia de la capital sigue dejando al descubierto un reguero de atrocidades. En Irpin se sigue dando sepultura a decenas de cadáveres que van apareciendo casi 3 semanas después de que el ejército ruso fuese expulsado de esta ciudad. Se entierran en estas fosas comunes que están viendo por consecuencia de que no hay espacio. Tal y como había amenazado, Rusia ha atacado duramente la región de Donbass en las últimas horas. Rusia intensifica su ofensiva sobre la región de Donbass. Esta intensa lluvia de artillería, cohetes y misiles golpea las infraestructuras del ejército ucraniano. Durante la noche se han atacado 1.260 objetivos militares, detalla el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Ahora podemos decir que ha comenzado la gran batalla por el Donbass, anunciaba el presidente Zelensky en un nuevo giro en el devenir de la guerra. Este residente en Kharkov acaba de reconocer a su tío. Es una de las 2 personas que han fallecido en el último bombardeo ruso en esta ciudad al este del país. También se ataca con dureza lo poco que queda de Mariupol. Este denso humo sale de la acería de Azovstal, el último foco de resistencia ucraniana en una ciudad portuaria clave para unir Donbass con Crimea. Las cerca de 100.000 personas que no han podido huir sobreviven cocinando a leña en plena calle sin saber hasta cuándo podrán aguantar. Hay que solucionar rápidamente el suministro de agua. ¿Cómo podemos vivir sin agua? Es horrible, denuncia Olga. Mientras en Lviv, la vida volvía hoy a sus calles, a sus terrazas, a sus parques, a pesar del ataque ruso a este taller de neumáticos que se cobraba este lunes las primeras 7 víctimas civiles en esta región a tan solo 70 kilómetros de Polonia. El objetivo es intimidar a la población, hacer que la gente viva con miedo y pánico, pero no lo lograrán, asegura Katerina. En Irpin, el sonido de las palas es lo único que rompe el triste silencio. Aquí se sigue enterrando a residentes 3 semanas después de que los rusos fueran expulsados de esta ciudad al norte de Kiev. Cientos de tumbas se alinean en este improvisado cementerio, dando muestra del horror que aquí se tuvo que vivir. Pues ya les adelantábamos antes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que viajará a Kiev en los próximos días para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Un encuentro que llega después de que Ucrania haya dado el primer paso para unirse a la Unión Europea. Ya ha cumplimentado el cuestionario para ser país candidato. El gobierno ucraniano espera adquirir ese estatus en junio durante una reunión programada del Consejo Europeo. En su visita a Kiev el pasado 8 de abril, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió acelerar todo lo que se pueda esa adhesión. Y mientras Moscú acusa a Estados Unidos y otros países occidentales de prolongar la operación militar de Rusia en Ucrania, el ministro de Defensa ruso ha asegurado además que la ofensiva sobre el Donbass va a seguir aumentando y de manera consistente. Los Estados Unidos y países occidentales están haciendo todo lo posible para prolongar lo que pueda la operación militar especial. El volumen creciente de suministros de armas claramente demuestra sus intenciones de provocar que el régimen de Kiev luche hasta la última posición.
Y les hablábamos ayer de los 2 soldados británicos que se alistaron en el ejército ucraniano y que han sido arrestados por las tropas rusas en la defensa de la ciudad de Mariupol. Se llaman Aiden Aslin y Shaun Pinner, han vuelto a ser noticia en las últimas horas saliendo en el canal de televisión Rosilla 24, un canal ruso, en el que se puede ver como un hombre sin identificar les muestra a través de un teléfono móvil el mensaje grabado por la mujer del parlamentario ucraniano, aliado de Putin, Víctor Medvedchuk, detenido por el ejército de Ucrania y acusado de alta traición a su país. Ella le pide al primer ministro británico, Boris Johnson, que medie para permitir la liberación de su marido a cambio de la libertad de estos 2 soldados. Aslin y Pinner se suman a ese mensaje y le piden al gobierno de su país que se involucre en la liberación. Bueno, y miren las colas que se están formando en la oficina de correos de Kiev, desbordadas estos días, porque los habitantes de la capital tratan de hacerse con un ejemplar de este sello. Es la imagen que se ha hecho viral, famosa sobre todo en este país, del buque ruso Moskva, el buque insignia que Ucrania hundió el pasado jueves. Es el mismo barco que al principio de la guerra atacó a 13 soldados ucranianos, aquellos que les recibieron con un Kiev-Den rusos. Bueno, Zelensky los nombró con honores de héroes por luchar hasta el final y no rendirse, y ahora se ha creado ese sello con esa imagen en la que se ve a uno de los guardas de espaldas y en actitud desafiante. Pues estas colas son para adquirir precisamente uno de estos sellos. Pero claro, hay quien hace cola para comprar otras cosas. Es lo que se llaman las colas del pánico o el síndrome del papel higiénico. Así es como en Francia intentan explicarse por qué no hay aceite en las estanterías de muchos supermercados. Estos son los estantes prácticamente vacíos, y eso que a pesar de que, como aquí, los comercios pueden limitar la cantidad de productos por persona para evitar compras masivas. Pero como vemos, parece que los clientes se dejan llevar por el miedo a un posible desabastecimiento. Francia es uno de los mayores importadores de aceite de girasol de Ucrania, mientras suben los precios casi un 5% de forma generalizada. Pero el de Ucrania no es el único conflicto estos días. En Israel la tensión se ha disparado al coincidir el Ramadán con la Pascua judía. En un nuevo episodio de violencia, el ejército israelita ha bombardeado este martes campos utilizados por Hamás y otros grupos palestinos en la franja de Gaza. Horas antes, según Israel, se neutralizó un misil que había lanzado Hamás desde Gaza sin que ningún grupo, eso sí, haya reclamado ese ataque. Bueno, y esto es Afganistán. Hace muy pocas horas, al menos 6 personas han muerto, algunos son menores, en 3 explosiones en una escuela de educación secundaria en Kabul. Varios residentes de este barrio aseguran que son comunes los ataques contra la comunidad chií en los últimos meses. Por el momento, ninguna organización terrorista se ha atribuido a este atentado. Bueno, y se ha producido hoy un encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores de España y Egipto. Egipto es un país suministrador de gas y petróleo y el tema a abordar, ya lo imaginarán, ha sido justamente ese de la energía, en un momento en el que existe un distanciamiento entre nuestro país y Argelia por la aceptación de las tesis marroquíes sobre el Sáhara por parte de España. Además de la permanente amenaza de que se suspenda el suministro del gas ruso en todo el continente. España apuesta por la distribución y compite directamente con Italia, que ya ha firmado un acuerdo con Argelia y Egipto para aumentar el suministro de gas procedente del norte de África. Aún así, el ministro Álvarez ha asegurado que España seguirá siendo un punto de referencia en gasificación, no solo en lo que respecta a la península ibérica, también a nivel europeo. Hay empresas españolas que tienen importantes intereses en Argelia con contratos internacionales y, por supuesto, España sigue siendo un punto central para todo lo que es la regasificación del GNL y es un país insustituible para eso en Europa y, por lo tanto, España será siempre un punto de referencia. Bueno, y de repente Marruecos está anunciando el hallazgo de bolsas de gas e incluso petróleo en casi toda su costa. Vamos a hablar con Raúl Massa, es redactor de Empresas en Economía Digital. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Hola, Roberto, muy buenas tardes. Bueno, lo primero sería saber si hay datos que verifican la cantidad o la calidad de esos recursos que anuncia Marruecos que ha encontrado.
A ver, en cuanto a calidad y cantidad todavía no se puede precisar. Lo que sí es cierto es que se sabe que existe, porque de hecho este yacimiento que ahora quieren explorar es un yacimiento que Repsol hace un lustro atrás ya quiso explorar. O sea que en estos momentos se sabe que gas hay, lo que falta por verificar sería la calidad. Igualmente petróleo también se intuye que hay y de hecho por eso quieren reanudar de nuevo las prospecciones en esta zona de Tafalla, cerca de las costas, a mitad entre Marruecos y Canarias. Sí, pero lo que pasa es que una cosa es localizar, es encontrar, otra cosa es extraer y ver si es rentable. ¿Hay alguno de estos yacimientos que esté en una fase avanzada para su extracción, su explotación? No, por el momento no. Precisamente, de hecho, cuando Repsol abandonó el proyecto, la argumentación oficial que dieron por parte de la compañía fue que en esos momentos no veían una viabilidad económica comercial, sobre todo para esa extracción, y luego ya, pues, evidentemente, el trato que se hace del petróleo en cuanto a refino combustibles. Y entonces ahora mismo lo único que hay, lo único que se conoce es la existencia de esas bolsas de gas y sería ahora mismo la fase inicial. No inicial, porque Repsol ya la hizo en su momento, pero sería una fase primaria para poder detectar si finalmente esas bolsas que se han detectado de gas y petróleo finalmente pueden servir para explotarlas a nivel comercial. El más cercano a Canarias de estos yacimientos sería uno que está pegando bastante a Lanzarote. ¿Qué se ha encontrado ahí, Raúl? Pues de momento lo que se ha encontrado y lo que se prevé, de hecho, sacar a la luz una vez que se pudiera llevar a cabo esta primera fase preliminar, es gas natural en estado lógicamente gaseoso y también algunas bolsas de petróleo. Pero es eso, la cuestión es que ahora todavía es primario, como para poder asegurar que eso luego pudiera tener algún tipo de rendimiento comercial. O sea, en estos primeros momentos donde nos encontramos es en esta fase inicial de prospección de toda la zona. Claro, aquí en Canarias hay mucha sensibilidad por los problemas medioambientales que pudiera tener, las consecuencias medioambientales que pudiera tener esta actividad tan cerca de nuestras costas. Supongamos que en aguas cercanas a Canarias de Marruecos, de lo que estamos hablando, se descubre y se decide explotar algo ahí. ¿España tendría algo que decir ahí, precisamente por las consecuencias colaterales que pueda tener estar tan cerca una explotación así? Pues la verdad es que este conflicto ahora mismo, no sé si todavía se puede llamar conflicto, pero sí que es probable que surja, se ha acrecentado desde hace 2 meses. Con la invasión de Ucrania, o sea, todo lo que ha podido ser un efecto dominó geopolítico y geoestratégico ha derivado, como sabemos, hace unas semanas en que, debido a los requerimientos energéticos, España haya tomado la decisión que ha tomado con el Sáhara. Eso ha implicado luego las decisiones posteriores en Argelia y ahora llega esto todo en una consecuencia de hechos. Entonces, sobre la capacidad que tendría España o no de vetar esta prospección, en principio no, porque ahora mismo son en aguas marroquíes donde se encuentra los pozos que pretenden prospeccionar. Entonces no habría una decisión y además no hay ahora mismo, por así decirlo, intereses españoles en cuanto a que no hay una empresa española en este caso. Claro. Y por el contrario, geopolíticamente sí que hay una empresa italiana que además está controlada por el gobierno, como es Eni. Entonces también sucede lo que antes además comentabas con Argelia. O sea, es decir, ahora mismo hay un marasmo de conflictos y de intereses políticos, pero la conclusión es que España no podría en estos momentos hacer ningún tipo de veto sobre la prospección. Claro. Ayer lo estaba comparando esto con una gran partida de ajedrez, ¿no? Unas fichas se mueven para que otras puedan avanzar. Claro, porque Marruecos ahora mismo no podría sustituir el aporte de Argelia con un gasoducto cerrado precisamente desde Argelia a nuestro país que pasa por territorio marroquí. Quizá la normalización o el acercamiento entre Marruecos y Argelia podría ser el siguiente paso o el siguiente movimiento de ficha de esta partida.
Claro, en esta partida además se trata incluso ahora una partida de relaciones públicas en estos últimos días por parte de Marruecos. Precisamente en Economía Digital publicábamos la semana pasada un nuevo hallazgo que ha habido en este caso cerca de Larache, la provincia de Larache en Marruecos, y en este caso era puramente de gas. También 2 días después se ha saltado a la prensa este hallazgo cerca, en este caso, de Canarias. Todo esto porque Marruecos lleva varios meses sin gas, el gas que antes pasaba de Argelia a España, pero que transitaba por el gasoducto del Magreb. Eso fue cortado. Marruecos lleva varios meses, como decía, sin gas. Entonces, al final, lo que también tiene que vender el propio gobierno marroquí a sus empresas y a sus ciudadanos es que están teniendo alternativas. Y en este caso, pues la alternativa principal es decir que ellos están encontrando yacimientos de gas y petróleo. A su vez, también están negociando con España para que sea España quien les mande gas a Marruecos a través del gasoducto del Magreb. Lo que haría Marruecos es contratar metaneros, como se contrata de gas licuado, que irían a las costas españolas y de las costas españolas irían luego a Marruecos. Porque de momento lo que sí que parece es que la tensión entre Marruecos y Argelia no parece que en un plazo corto de tiempo vayan a limarse asperezas ahora mismo entre los dos países. Va a ser difícil que se lleven bien. Bueno, pues Raúl Massa, periodista de Economía Digital, muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Un saludo. Bueno, vamos con otro asunto, con el secuestro y violación de una niña de tan solo 3 años, que ha provocado una enorme indignación en Perú. El autor fue condenado a 9 meses de prisión preventiva. Miles de personas han salido a la calle. Piden justicia para el menor. Consideran que la pena es insuficiente. Tras esta oleada de protestas, el presidente peruano, Pedro Castillo, ha anunciado que su gobierno trabaja en una ley para castrar químicamente a todos los violadores. La modificación del Código Penal debe recibir ahora el apoyo del Congreso. Algunos partidos políticos han mostrado su oposición a esta medida que consideran excesiva. Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Esta propuesta será formalizada en los próximos días y esperamos el respaldo del Congreso y que no le den la espalda a un clamor popular. Bueno, y seguimos en América Latina, donde la inseguridad en las calles ya es un problema nacional, sobre todo en El Salvador. El gobierno apuesta por la vía dura para frenar a las pandillas de delincuentes de maras, pero por el camino se emprende también contra los medios y periodistas que informan sobre el asunto, con la excusa de que reproducen los mensajes de las maras. Cualquier tipo de texto o pintura que aluda a las bandas ya son un delito con penas de hasta 15 años de prisión, pero los asesinatos continúan, 80 en menos de un mes. Esposados, ya son más de 16.000 los considerados como pandilleros en El Salvador que han entrado en prisión. El estado de excepción se prolonga 3 semanas tras los más de 70 homicidios que se dieron en tan solo un día. El gobierno endurece así su código penal. Y nos las estamos acabando también en número porque todos los estamos metiendo dentro de cada uno de los centros penitenciarios. En la calle realizan controles, entre ellos de tatuajes, intentando identificar a quienes forman parte de dichas pandillas. Luego los detenidos van a la cárcel, pero ¿a qué pena se enfrentan? La justicia contempla condenas a partir no de los 18, sino de los 12 años de edad. Quien participe en una mara, de 20 a 40 años de prisión, y para los cabecillas hasta 5 años más. Pero según los medios salvadoreños, habría una razón detrás de estas duras medidas promulgadas por Bukele. Las pandillas han emitido mensajes, comunicados, para revelar las negociaciones que han tenido con los gobiernos, con los partidos políticos. O sea, la realidad, si nosotros hacemos un recuento del trabajo periodístico que ha hablado sobre la relación entre el actual gobierno y las pandillas, eso explica mucho por qué este gobierno quiere que dejemos de hablar de eso. Y las pandillas, de alguna manera, han hecho llegar este tipo de mensajes. Y este tipo de reformas buscan cortar eso. Al parecer,
El presidente quiere borrar cualquier hilo, o en este caso pintada, que le vincule con las maras. Por contra, las organizaciones pro derechos humanos denuncian: en El Salvador existen casos de abusos policiales y detenciones sin razón, además de vulnerar el derecho a ser defendido por un abogado. Y en las cárceles además se sufre de superpoblación, la solución que da Bukele. Y por eso es coordinado que empecemos a construir una cárcel, otra cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20.000 pandilleros. Bueno, pues a llenar las cárceles, esa parece ser la política del presidente de El Salvador. A la Asociación de Periodistas de ese país le preocupa que esas reformas hayan sido aprobadas sin respeto por la Constitución. Vamos a hablar con Arturo Landeros, coordinador del programa Barcelona Protege a Periodistas de México. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? En este caso también a periodistas de El Salvador, Arturo, porque ellos no pueden hablar de este asunto en su país. Así es por la vinculación que tenemos también con periodistas de América Latina, ¿no? En especial en El Salvador están los compañeros y compañeras del Faro y de Factu, que son dos medios independientes que han dado mucha cobertura también, ¿no? Desde hace mucho tiempo a la situación no solo de El Salvador, sino de Centroamérica y el sur de México. Claro, y son 15 años de cárcel por informar sobre las maras o contar lo que está pasando. ¿Aquí se va contra las maras o se va contra la libertad de prensa? Directamente contra la libertad de prensa, porque efectivamente esta reforma que se está haciendo al Código Penal en El Salvador implica que quien reproduzca, no sé, un graffiti, por ejemplo, una portada de un periódico o en algún medio electrónico, pues puede arriesgarse a tener 15 años de prisión, ¿no? Entonces, bueno, no hay parangón, digamos, en lo que conocemos también en América Latina, o al menos en estas etapas democráticas, que algo similar, ¿no? Es muy grave realmente. Claro, pero es que la situación también lo es. 80 asesinatos en un mes en un lugar que tiene la población, para que nos entendamos aquí, de Cataluña. Es un problema muy grave. Claro. Hay que recordar un poco que esta es una situación que evidentemente, ¿no? Lo que llama el presidente Bukele, ¿no? La guerra contra las pandillas, bueno, es algo que viene siendo ya desde hace mucho tiempo. Es una cuestión estructural, no solo en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, por ejemplo, en alguna parte de México también está este mismo fenómeno, que es realmente un fenómeno regional, ¿no? La vía que ha escogido Bukele al hacer este estado de excepción preocupa mucho, sobre todo por el nivel de detenciones que está teniendo, el cambio también, como decíamos, al Código Penal, la posibilidad de retener a personas que realmente no se está garantizando también los medios adecuados, ¿no? para el debido proceso, ¿no? Que pasa de 3 días para poder probar la culpabilidad de una persona a 15 días, ¿no? Esto lo que implica es que alguien que detiene en la calle, cualquier persona, ¿no? Más allá de ser pandillero, ¿no? Pues estará 15 días a que se le investigue. Y la preocupación un poco va a dar también en las organizaciones de derechos humanos sobre que realmente ahí vaya entrando gente que no tiene nada que ver, ¿no? Con las pandillas. Claro, porque a mí me llama la atención, Arturo, que el programa, que el gobierno diga que va a aplicar ahora mano dura. Nos planteamos, ¿qué pasa? Que es que antes no se aplicaba la ley correctamente o no servía. Y se aplicaba. Aquí lo que es interesante, y no solo de Bukele, sino también de otros, de cuando estaba, bueno, los otros partidos. Hay que recordar que El Salvador ha estado también en un bipartidismo, ¿no? de Arena y de Frente Farabundo Martí durante mucho tiempo, y ambos gobiernos, ¿no? De este bipartidismo tradicional, ha pactado, ha tenido treguas con las pandillas, con las maras. Que bueno, han tenido resultados un poco también electoralistas, ¿no? Muy convenientes a los fines de los partidos. Y bueno, aquí, por ejemplo, el periódico El Faro, en algún momento el medio, ha denunciado, ¿no? En su tiempo que Bukele pactó también con la Mara, ¿no? Sobre todo en tiempos de su candidatura, y que bueno, que algo habrá pasado, que hay esta ruptura un poco brusca, ¿no? sobre cómo se venía tratando el tema del acercamiento con las pandillas a establecer esta guerra. Pero ¿podemos, Arturo, comparar las maras con otras formas de crimen organizado? ¿Tienen influencia? ¿Tienen poder económico? Bueno, sobre todo tienen una ocupación territorial, ¿no? Esto es algo que verdaderamente, como también son bandas transnacionales, ¿no? Se encuentran tanto en estos países que decíamos como en algunos lugares de Estados Unidos.
tienen bueno, una potencia también, ¿no? Digamos, de poder ejercer sobre todo lo que ellos se dedican, que es básicamente la extorsión, pues de una forma como de gran amplitud, ¿no? Incluso pues sabemos aquí familias, ¿no? En el Estado español, en España, que han sido amenazadas también por maras sobre el secuestro de sus familiares, ¿no? O sea, son redes internacionales a final de cuentas. Sí, el problema está ahí, o sea, el problema no hay que negar que la situación de violencia es extrema, ¿no? Regionalmente es extrema. Ahora, que esto se resuelva callando a la prensa, con esta ley mordaza de la prensa, pues no parece que sea el camino adecuado, ¿no? No, más pareciera que se aprovechan unas circunstancias para llevar a cabo otros objetivos, ¿no? Que no sean solo, por lo pronto, luchar contra la delincuencia, ¿no? Claro, y hay que tomar en cuenta que está habiendo cambios legislativos, cambios al Código Penal, o sea, cuestiones que pueden llegar para quedarse bastante tiempo, ¿no? O sea, que no es solo el estado de excepción, ¿no? Los 30 días que al principio han decretado, ¿no? Más que se alargue, sino que también estos cambios, bueno, pueden tener una repercusión importante, ¿no? Para la democracia en el país. Desde luego, pues veremos cómo evoluciona esta situación que no pinta nada bien. Arturo, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Saludo. Saludos. Bueno, pues así, hablando de esta situación de terrible inseguridad en El Salvador, llegamos a un momento para una pausa, pero volvemos enseguida, no tardamos. 11 minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos en Atlántico Noticias hablando ahora de una industria que en los últimos años en Canarias se ha convertido en muy atractiva para las empresas que vienen a rodar series y películas, pero los beneficios de esta actividad no se les escapan a otras zonas de España que buscan la manera de competir. Ahí está el Ayuntamiento de Madrid, que anuncia una nueva ordenanza con ventajas fiscales con las que pretende atraer al mundo del cine. Estos incentivos, o muy parecidos, son los que ya se aplican aquí en las islas, que permiten que el productor de la obra rodada se aplique una mayor deducción en su inversión de la que recibiría si rodara en otra parte del país. El pasado año se realizaron 155 producciones en el archipiélago, cifra récord. Esto suponen 98 millones de euros en inversión y 4.000 trabajadores contratados el año pasado. Bueno, Juan Márquez es viceconsejero de Cultura, presentó ayer precisamente estos datos y con él vamos a hablar. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes. Bueno, ya ve lo de Madrid, a las fórmulas de éxito enseguida le sale competencia. ¿Le preocupa que pueda competir con Canarias? No, no me preocupa porque la Comunidad de Madrid no tiene un régimen económico fiscal propio, como sí tiene Canarias, y esto nos ha permitido ese diferencial en la ley del impuesto de sociedades que nos hace ser muy competidores en el ámbito fiscal. Ahora bien, no son solo incentivos fiscales lo que tiene Canarias. Las localizaciones que tiene nuestra tierra y poder grabar en exteriores durante todo el año, en un clima, en un paisaje único, no lo tiene ninguna comunidad de España y por tanto estamos en un momento muy bueno para el audiovisual y una posición muy positiva para este archipiélago. O sea que se puede decir que el atractivo de las islas lo compone un conjunto de cuestiones en las que, bueno, las ventajas fiscales son parte de ellas, pero no las exclusivas. Exactamente, de 155 producciones que tuvimos en el 2021, solo 11 se acogen al incentivo fiscal. Hay que decir que para una producción cinematográfica, para que se pueda acoger este incentivo, tiene que haber realizado un gasto por encima del 1.000.000 de euros. Por tanto, son grandes producciones las que normalmente usan el incentivo. En la animación es un poquito menos el gasto, pero son grandes producciones. Lo que tenemos nosotros, además de seguridad sanitaria, además de un paisaje único, de un clima que nos permite poder rodar todo el año, de ciudades, de paisajes urbanos que también recuerdan a otros sitios, ¿no? Y por tanto en Canarias se puede convertir en muchos sitios, ¿no? También gracias a esa magia del cine. También contamos con un tejido local muy profesionalizado que se está densificando, que hay que seguir impulsando, pero que hace de soporte a grandes producciones, no solo a las que vienen, sino también a las producciones cinematográficas que se graban en nuestra tierra con productoras canarias. Claro, por esto le iba a preguntar, porque llegan las empresas audiovisuales que vienen a rodar desde fuera con toda la
parafernalia con todos sus equipos o los contratan aquí también a empresas de las islas? Bueno, es que entre las condiciones para poder acogerse a las ventajas de Canarias hay que contar con nuestras empresas y hay que contar con empresas, con productoras que también tengan su residencia fiscal en nuestras islas. Eso ha hecho que, digamos, el beneficio sea bidireccional. Las empresas que vienen se benefician de tener un tejido profesional con facilidad de prestar servicios técnicos importantes, con buenos profesionales. De hecho, lo vemos en las cifras de contratación del año pasado, se han duplicado el número de profesionales técnicos y artísticos contratados. No hablo de figurantes, no hablo de otro tipo de servicios, sino del personal que trabaja en las propias producciones. Ha llegado a 4.000 contrataciones, ¿no? Es el doble que el mejor dato que habíamos tenido en 2018. Evidentemente, como decía, el beneficio es mutuo. Las empresas se benefician de ese personal y nuestros profesionales también se benefician de poder trabajar con las mejores productoras del mundo, ¿no? Que vienen a rodar a Canarias todos los años. Juan, yo me pongo en el lugar de la empresa y a mí una de las cosas que más miedo me daría es el tema administrativo, la burocracia. ¿No habrá una especie de ventanilla única en la que se pueda resolver todas las cuestiones que tengan que ver con varias administraciones? Ayer lo comentaba Natacha Mora, nuestra coordinadora en el ámbito de Canarias LAFIN, y nuestro equipo viaja por todo el mundo, está en los principales mercados, atrayendo inversiones. Y una de las cosas que se estaban hablando, por ejemplo, en Netflix, en Estados Unidos, era que Canarias contaba con un plan institucional muy coordinado. Eso pues nos genera prestigio para quienes vienen, poder facilitarles todo el trabajo. Evidentemente, estamos siempre en contacto con el Ministerio de Hacienda, porque esto es un impuesto que se hace en el tramo estatal y por tanto es fundamental que la agencia de Hacienda a nivel estatal esté coordinada con Canarias, y siempre se ha ido puliendo. Como la normativa ha ido modificándose, pues también nos ha obligado a estar siempre en contacto y siempre intentando facilitarles, pues evidentemente todo eso, ese plano burocrático que es importante y que a veces dificulta, ¿no?, las producciones, pero hasta ahora las cosas se están haciendo muy bien. Oiga, y a la hora de promocionar, ¿cuesta mucho explicar dónde está Canarias? Porque claro, en la península, nuestro entorno europeo, probablemente lo sepa todo el mundo, pero a lo mejor si vamos a otras industrias, qué sé yo, a Estados Unidos, a lo mejor es más difícil. Creo que se conoce bien, creo que y cada vez más. Ha habido grandes producciones de grandes productoras y, por ejemplo, vimos hace poco el estreno de Marvel, Disney. Hemos tenido grandes producciones que nos han situado en ese mapa, ¿no? Y por tanto en Hollywood, en los grandes mercados, se conoce Canarias. También siempre estamos nosotros presentes, ¿no? Intentamos organizar algún tipo de conferencia, charla, encuentro donde explicamos las ventajas de venir a rodar en Canarias. Lo hacemos en el Festival de Cannes, lo hacemos en Los Ángeles, lo hacemos en todas las ferias importantes, Berlín, Londres, allá donde se reúne el sector, está presente Canarias y evidentemente cada vez pues nos conocen más y saben de las ventajas de nuestras localizaciones y por tanto estamos en una posición ahora mismo muy buena. Hay que seguir creciendo. Creo que todavía tenemos que impulsar mucho más la formación en el ámbito del cine y yo creo que nos esperan unos buenos años. No va a ser la alternativa económica al turismo, pero va a ser una pata más en esas diversificaciones que tenemos que hacer en nuestra economía, en un modelo de cambio del modelo socioproductivo canario. Creo que el audiovisual y en general las industrias creativas van a jugar un papel muy importante. Parece desde luego un modelo de éxito. La última, Juan, oiga, una maldad, me la va a permitir. ¿Esto de bajar los impuestos a determinadas actividades para fomentar esto se puede extender a otros sectores? Bueno, depende de las estrategias que tenga la comunidad autónoma. La fiscalidad es una herramienta. Es una herramienta para sostener el Estado, el bienestar, los servicios públicos, y también es una herramienta para en un momento dado redireccionar un sistema productivo. Y es lo que estamos haciendo con el cine. Competimos en un espacio internacional complejo y por tanto ser atractivos en ese sentido también es una manera de compensar la lejanía que tenemos con la península. Nuestro diferencial es con España, con península. Y por tanto ahí yo siempre voy a defender la singularidad de Canarias. Juan Márquez, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, pues abrimos una ventana a La Palma, donde ya saben que han comenzado las obras de la nueva carretera de la costa que va a unir el norte y el sur del Valle de Aridane, una carretera cuyo trazado no convence a todos. Esta mañana se ha reunido el consejero de Obras Públicas con agricultores y afectados de la zona para hablar precisamente de este asunto. Javier Sánchez.
Mañana de reuniones en el Museo Arqueológico Benaurita entre el Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma, en sus ramas de obras públicas y también con los agricultores que se sienten en algunos casos perjudicados por esa carretera de la costa que después de reevaluar su trazado hace una semana ha pasado de una afección de 10 hectáreas a 3,2 hectáreas. Con nosotros tenemos a una de las personas presentes en esta reunión, el presidente de Asprocam, Domingo Martín. Bueno, señor Martín, ustedes han solicitado una comisión para que se siga evaluando la afección que puede provocar esta carretera en esa zona agrícola de Tazacorte. Sí, exactamente. Antes de nada agradecer que el actual consejero de Obras Públicas nos haya citado para pedir nuestra opinión al respecto. Entendemos que es necesaria esta conexión de manera urgente para comunicar la parte norte y sur de la colada, para todos los vecinos que viven en Puerto Nado y en la zona y para continuar con los cultivos de la zona. Pero creemos que hay una zona que afecta a los cultivos de plátanos que debe ser reconsiderada para que su afección sea mínima y en ese es el punto de debate, es donde estamos en este momento tratando de alcanzar un acuerdo para que esa afección sea mínima o no existe. No sé si han realizado algún tipo de apreciación al trazado, algún tipo de cambio que se pueda generar para evitar este paso por encima de estas plataneras. Sí, bueno, nosotros entendemos que no hay porque tener tanta prisa, por lo menos en la parte que no está en las coladas, en la parte previa, en la parte de los llanos hasta las coladas, y sino que hay que irla trabajando, digamos, buscando unas soluciones que no afecten a la superficie platanera y en todo caso, si hubiera, digamos, algún metro cuadrado perdido, que fuera recuperable en las zonas que estamos intentando recuperar de lava por parte del Gobierno de Canarias, ¿no? Por lo tanto, lo que pedimos es una reflexión y una solución mucho más práctica para la zona previa a la lava, para que no afecte para nada a la superficie de cultivo, a la superficie agraria de la zona. Muchas gracias, Domingo Martín, presidente de Asprocam, presente en esta reunión con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, que además ha afirmado que esa recuperación de la carretera sí va a permitir que se pueda recuperar sobre las coladas nuevos espacios plataneros para un futuro. Gracias, Javier. Bueno, volvemos a América con la protagonista de una historia que ya les adelantamos que está bien y que sobrevivió. Se lo decimos porque las imágenes que van a ver son duras. Ocurrió en Argentina, la chica que ven ahí señalada en rojo parece que se desmaya y cae entre el andén y el tren. Ocurrió en marzo, en una estación de Buenos Aires. La joven fue sacada en silla de ruedas, aparentemente en buen estado, y trasladada a un hospital, aunque el susto me imagino que no se lo quita a nadie. En muchas ocasiones hablamos de refugiados, de migrantes o de desplazados, pero ¿saben que hay diferencias entre unos y otros? Estados Unidos es uno de los países que experimenta grandes flujos migratorios. Es un claro ejemplo de cómo a través de sus leyes sí que encontramos diferentes realidades y derechos. Catherine Rivera nos lo explica. Cada 3 segundos una persona se desplaza y una de cada 97 personas es un migrante, un solicitante de asilo, un desplazado interno o un refugiado. ¿En qué se diferencian estos términos? Según la Organización Internacional para las Migraciones, un migrante es un término genérico para alguien que se muda de su hogar, pero no necesariamente debido a una amenaza directa y puede estar mudándose de manera temporal o permanente, legal o ilegalmente. Un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular y por consiguiente requiere protección internacional. El estatus de refugiado lo confiere el país anfitrión y no una institución internacional o tribunal de migración. Por su parte, un solicitante de asilo es un refugiado cuya solicitud no ha sido evaluada y por lo tanto no tiene ningún reconocimiento legal. Y un desplazado interno es el que huye de su hogar, pero no ha cruzado una frontera internacional para buscar refugio. Pero esta definición de términos no solo resulta indispensable en el papel, lo es también para definir los recursos y derechos de estas personas en condición de movilidad. Estados Unidos y Canadá han sido los 2 principales países de reasentamiento de refugiados en el mundo, con casi 1 millón entre ambos desde abril de 2021, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Y en el caso de América Latina, una región que vive la segunda mayor crisis de desplazamiento externo del mundo, ACNUR da cuenta de que alberga el 20% de los casi 90 millones de personas desplazadas del planeta. Catherine Rivera, Voz de América, Washington. Y de Brasil nos llega otra historia sorprendente. Al menos 6 personas naufragaron y terminaron en la isla de Flechas, una isla totalmente deshabitada desde la que es muy difícil comunicarse. ¿Quieren saber cómo consiguieron ayuda? Nuestro compañero Dan Sister nos lo cuenta. Saludos desde Brasil. Ahí está una prueba más de que no siempre es la tecnología lo que nos salva. En tiempos de conquista espacial, automatización y comunicación instantánea, fue una botella arrojada al mar lo que permitió que 5 hombres y una mujer fueron rescatados con vida. Ellos llevaban 17 días desaparecidos en una isla amazónica al norte de nuestro país. Una embarcación se hundió cerca de la isla de Marajó en el estado de Pará. Ellos perdieron el control del barco debido a un temporal. La botella estaba atada a una boya y fue encontrada por un pescador. En su interior había un mensaje con un pedido de ayuda. Estoy vivo. Quien celebra que está vivo es Jefferson Santos, el autor de la idea de escribir la nota. Yo aprendí na Marinha, tinha un sargento. Él dijo que aprendió de un sargento de marina que eso se podía hacer en caso de emergencia. El viento lo llevaría para que el que lo encontrara se conmocionara. Fue exactamente lo que pasó. El pescador José Raimundo navegaba a unas 3 horas del naufragio cuando miró la botella. Eu avistei aquela boia assim no rio. Según el héroe, apenas la vio, bromeó con su colega. Debe ser de algún naufragio. Inicialmente no creyó que era en serio. Luego de leer los nombres de los familiares, se dio cuenta que realmente le tocaba ayudar. Las víctimas estaban en la isla de las Flechas, que está completamente deshabitada. El grupo hizo una tienda para resguardarse. Ellos lograron llevar poca comida, lo que les posibilitó sobrevivir. La Marina alistó en 50 minutos un helicóptero para ubicarlos. Todos fueron rescatados vivos rumbo a la ciudad de Belén. Si fuera una película, no creo que llegue a ser nominada al Oscar con una historia tan inverosímil. Desde Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria. Desde luego que sí. Bueno, y de Turquía nos llega otra historia, la del dueño de un restaurante de kebabs que decidió homenajear la carrera espacial con uno de sus productos. Un kebab porque lo que hizo fue enviar ese tradicional plato turco al espacio. El kebab iba dentro de un sistema que le permitió llegar hasta unos 40 kilómetros de altura. El espacio no tiene un límite marcado, pero bueno, tradicionalmente se reconoce que has llegado al espacio cuando se llega a 100 kilómetros de altitud, o sea que al espacio no llegó. Pero bueno, el empresario ha dicho que va a intentarlo de nuevo. Después del Kebab 1 vendrá el Kebab 2, otra misión que se llevará a cabo sin duda desde ese restaurante de Turquía. Bueno, la cosa es la intención. Sí estuvo en el espacio Tintín, el famoso periodista creado por Hergé, que ya saben que llegó a la Luna en 2 de sus capítulos, en 2 de sus cómics. Pues resulta que la editorial encargada de publicar estas famosas historietas de Tintín ha decidido traducir algunos de sus títulos más famosos a dialectos y lenguas minoritarias de todo el planeta, también por supuesto aquí de nuestro país. Pues ya pueden leer a Tintín y al resto de personajes expresándose en mallorquín o en asturiano. Es una realidad. El mundialmente famoso e intrépido reportero Tintín habla 130 idiomas, además de numerosas variantes dialectales, 12 de ellas son españolas. Buscamos primero el público local de esa zona, ¿no? Para que realmente haya un interés de la lengua o la variedad lingüística. Y después buscamos a un público que esté interesado también en que le atraigan las lenguas en general, y a otro público que podía ser el coleccionista. Al gallego, el euskera y el asturiano se le suman nuevas traducciones. Ahora Tintín y sus amigos también dominan el mallorquín, el cántabro, el cadaquesén, la modalidad del catalán propia de Cadaqués en Girona, o incluso el judeo español. Sí, hay comunidades judeo-españolas que están luchando para salvar la lengua, tanto hay en España, por supuesto, pero por todo el mundo. Y hay una concretamente en Turquía, en Estambul, que nos apoyó mucho para poderlo hacer, ¿no? Un trabajo de la editorial que además ofrece la posibilidad a través de su página web de escuchar la narración de estos libros para saber cómo se pronuncia correctamente y para contribuir a que estas lenguas no se pierdan.
Bueno, y hoy terminamos con una historia digna de Tintín, la del pianista chino Lang Lang, al que tuvimos ocasión de escuchar aquí en las Islas, en el pasado Festival de Música de Canarias, y que ha decidido dar un concierto en un lugar muy especial, en la estación de trenes más alta de Europa, que está en Suiza, a casi 3.500 metros de altura, algo más alto que el refugio de Altavista en el Teide, para que se hagan una idea. Ha dicho el artista que nunca antes había tocado en un escenario como ese. Bueno, pues con estos paisajes y esta música nos despedimos hasta mañana. Se quedan con Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Que pasen un feliz día.